Buenos días a todos, estamos en una nueva clase sobre el barroco. Hoy vamos a dar a Francisco de Quevedo. Vamos allá. Francisco de Quevedo fue uno de los hombres más cultos de su tiempo y tal vez el que mejor encarna el sentimiento de pesimismo y desengaño que caracteriza también el barroco. Es un hombre que cultivó distintos géneros, escribió teatro, escribió novela, escribió lírica, tanto culta como popular. También trató muy diversos temas, escribió poesía política, poesía moral y religiosa, poesía amorosa, poesía satírica también, burlesca. Y también escribió en distintos tonos, es decir, tenemos a un Quevedo más serio, más profundo, más moralista, tenemos a un Quevedo más humorístico, incluso tenemos un Quevedo de corte procaz, es decir, que habla descaradamente sobre el sexo. Quevedo es un autor que nace a finales del siglo XVI y que pasa su periodo de plenitud en el XVII. Nace en 1580 y muere en 1645. Sabéis que las fechas exactas no me importan. Nace en una familia de hidalgos y digamos que la naturaleza no le beneficia especialmente. Quevedo era cojo y era miope además. Está al servicio del conde de Osuna y bueno, su vida fue una vida muy turbulenta, sufrió prisión, destierro y fuertes enemistades con otros literatos de la época. Es conocidísima su enemistad acérrima con Góngora. Hoy veremos algunos ejemplos de esta poesía que se dedican el uno al otro. El conceptismo de Quevedo, a quien la historia de la literatura, digamos, ha situado como figura más elemental del conceptismo. Veíamos que Góngora representaba al culteranismo en una dicotomía que está un poco pasada de moda, y Quevedo al conceptismo. Bueno, el conceptismo de Quevedo es de corte cancioneril, es decir, sigue la tradición de la poesía cancioneril castellana del siglo XV. Juan de Mena, el Marqués de Santillana. ¿Qué significa esto? Que continúa con una tradición de usar unos recursos literarios que ya existía en esta poesía. En la poesía cancioneril ya se usaba abundantemente la antítesis o la paradoja, pero también, por ejemplo, la paranomasia. A ver, la paranomasia sería, os pongo un ejemplo, ya lo hemos estudiado, pero bueno, refresco un poquito, ese año de nieves, año de bienes, es decir, jugar con dos palabras que se parecen mucho, pero cuyo significado no tiene nada que ver, ¿no? O los retruécanos. El retruécano se basa en poner dos versos o dos frases en la que la segunda usa los mismos elementos, las mismas palabras que la primera, pero en un orden distinto para dar un carácter contradictorio y antítesis. Por ejemplo, no son todos los que están, ni están todos los que son. Y tenemos, por ejemplo, también usaba mucho el calambur. El calambur es una figura que usa las mismas letras pero ordenadas en una o en varias palabras. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de un verso de Góngora. Tahures desnudos, con dados ganan condados, es decir, con dados de la suerte ganan condados, territorios. Es decir, todos estos juegos de ingenio. Por supuesto, el uso de la metáfora ya estaba en la poesía cancioneril y seguirá en la poesía barroca, por supuesto, y en Góngora principalmente y en Quevedo también. La metáfora pura, además. ¿Sabéis? La metáfora pura es aquella en la que el término real ya no aparece, solo aparece el término al que se asocia por semejanza. Además de estos juegos de ingenio y sutileza propios de la poesía castellana cancioneril, Quevedo gusta mucho de la concesión expresiva, es decir, de decir lo máximo posible en el mínimo número de palabras, es decir, lo máximo en cuanto a contenido en el mínimo continente. ¿De acuerdo?
Por otro lado, lo que le diferencia de Góngora es que habla con un léxico de uso habitual. Las palabras son palabras de uso corriente en la época. Incluso cuando crea nuevos neologismos, lo hace también a partir de estas palabras. No va a buscar las raíces latinas o griegas. Así como veíamos que Góngora usaba muchos cultismos y latinismos, Quevedo no. Quevedo usa un lenguaje natural, no, porque con todos los juegos de ingenio y las figuras retóricas que emplea no es un lenguaje natural. Pero sí que es el léxico es de uso común. Eso le genera una mayor aceptación y además le aleja de ese cultismo que él no soportaba de Góngora. Ya lo veremos, porque lo veremos en su poesía satírica, cuando empecemos a leer. Bien, vamos ahora a hablar un poco de su poesía a través de los temas que trata. Empezaremos con la poesía moral y religiosa. Su poesía moral y religiosa es absolutamente contrarreformista y destila además un pesimismo muy propio y muy característico del barroco. ¿A qué me refiero con contrarreformista? Sabéis que la contrarreforma es un movimiento eclesiástico que aparece como respuesta a la reforma que había llevado a cabo Lutero, que buscaba una relación más directa con Dios. Esto es la reforma luterana, una relación más directa con Dios sin tener que pasar por la Iglesia y una lectura directa del libro, de la Biblia. La contrarreforma, no. Quienes tienen potestad para interpretar la Biblia, que sabéis que hasta el momento estaba prohibida su lectura, hasta la reforma, quienes tienen potestad para leer la Biblia serán los sacerdotes únicamente. Y lo que sí se hace es instruir más a los sacerdotes. La contrarreforma crea además las misiones para evangelizar en Asia, América, etc. Y busca una vuelta a los evangelios, busca una reforma interna de la Iglesia. Sabéis que es una Iglesia absolutamente corrupta. Tal vez sea un pleonasmo lo que acabo de decir. Es una Iglesia absolutamente corrupta que lo que hace es, hasta el momento lo que hacía era impartir bulas, es decir, sabéis que las bulas eran esos perdones papales en los que la Iglesia te firmaba como si dijéramos un vale para pecar. Si tenías dinero podías pecar y comprar después este perdón divino que te firmaba el Papa. Por lo tanto, los ricos podían pecar tranquilamente porque sabían que podían después pagar el perdón. Bien, en cuanto al pesimismo, Góngora subraya la idea de la muerte como lo único cierto en este mundo de apariencias. Esta idea del mundo como teatro, como apariencias, es muy propia del barroco. De hecho, incluso llega a afirmar que la muerte se puede incluso entrever en el mundo onírico, es decir, se recupera la idea de Séneca del somnium imago mortis, es decir, el sueño es como una imagen de la muerte. Nos permite entrever lo que la muerte es. Además, siguiendo los lugares comunes del tempus fugit y del vanitas vanitatum, es decir, el tiempo huye, se va rapidísimo, y del vanitas vanitatum, cualquier cosa es vanidad, es decir, buscar la riqueza, la belleza, la acumulación de bienes, la fama, cualquier cosa es vanidad porque al final llega la muerte y nos lo quita todo. Siguiendo estos dos tópicos, que son tópicos que ya teníamos en el Renacimiento y que vienen además del mundo clásico grecolatino, recalca la imagen del mundo como este cúmulo de vanos afanes y ante esto opondrá una moral estoica cristiana. Habíamos hablado del estoicismo también, ¿recordáis? El estoicismo se parece algo al budismo, esa idea de no caer en los extremos y de aceptar la vida como es, porque lo que provoca dolor en verdad son los deseos. Entonces, librándonos de los deseos y aceptando la vida como es, podemos alcanzar algo parecido a la felicidad, que es ausencia de dolor, según el estoicismo. Bien, en cuanto a su poética, su poesía política, la poesía política de Quevedo asocia el declive de España
con los fallos morales de su política. Y se sirve para ello de una alegoría con las ruinas y las ciudades deshabitadas, para expresar esta pérdida de hegemonía que habíamos visto que sufre el país durante el barroco, debido a las causas políticas, sociales, económicas que explicamos ya hace unos cuantos vídeos. Tal vez sus diatribas también podrían explicarse por sus, digamos que porque al pedirle ayuda a Felipe IV y al duque de Olivares, esto se la niegan, entonces tal vez haya un poco de revanchismo político. Pero bueno, en cualquier caso, ensalza los tiempos gloriosos del imperio y lamenta la pérdida generalizada de la virtud que se vive en estos días. En cuanto a su poesía amorosa, sigue con los tópicos literarios renacentistas, esta vez referidos a su amada, a la que llama Lisis o Lísida en distintos momentos, y que no es otra que María Luisa de Cerda, una dama de la casa de Medinaceli. Estos tópicos renacentistas los recrea mediante el uso del conceptismo cancioneril de nuevo, es decir, del amor cortés, de los tópicos del amor cortés del siglo XV. Se ha visto ese esquema feudal en cuanto a las relaciones amorosas, el hombre está al servicio de la dama, que es algo parecido al señor feudal, que gobierna sobre su voluntad, y este amor es un amor que dignifica al que lo siente, pero a la vez es un amor que causa tormento. Él, digamos que lo enriquece un poco todo este código, añadiendo la figura del amor más allá de la muerte. Lo veremos en su poesía. Y además usa los códigos propios, usa palabras propias de su época, digamos, no complica el léxico, lo cual hace que se acerque un poco este amor, que sea algo menos abstracto y más real. Bien, y terminamos con la poesía burlesca. Básicamente son críticas sociales a la decadencia de España y a los literatos. No solo, porque critica muchísimas instituciones a las que caracteriza de manera grotesca, como por ejemplo el matrimonio interesado y desleal que materializa en la figura de los cornudos, o muchos oficios, como por ejemplo, tal vez el que más es el de los boticarios. Y por supuesto los literatos, son muy famosas sus invectivas contra Góngora. Pero también carga contra los judíos conversos, contra los homosexuales. Es decir, es importante, su poesía satírica es muy abundante y muy feroz, muy feroz. Nadie ha insultado tan bien como Quevedo, probablemente. De todos modos, su poesía es más satírica que burlesca, porque en el fondo esconde una doctrina moral, estoica y cristiana, con lo cual no es tanto hacer burla solo, sino que intenta cambiar. Y por último, recurre también a ese recurso de la poesía barroca, que es hacer, que ya habíamos visto en Góngora también, que es parodiar el mundo ideal de la mitología y de la literatura fantástica, digamos, de la literatura menos ligada, idealizada, digamos. Y para este tipo de literatura, para este tipo de lírica, para la satírica, sí usa más de letrillas, romances, de versos más populares. Bueno, y ahora ya vamos directamente a leer a Quevedo. Vamos ahora con uno de los sonetos que Quevedo dirige contra Góngora, contra don Luis de Góngora, se llama concreto, pero que forma parte de una serie de invectivas que uno y otro se dirigen mutuamente. Se contestan, de hecho, cada vez a cada una de estas invectivas. La enemistad era tan profunda y además, diríamos, tan dominada por el ingenio al servicio del mal, digamos, en este caso, que en los últimos años de Góngora ha dilapidado su fortuna, bueno, fortuna entre comillas, y se ve obligado a vender su casa y a irse de alquiler. Cuando ya está enfermo, y ya a los 64 o 65 años debe tener, así que ya es una persona mayor, se va de alquiler. Cuando Quevedo se entera, lo que hace es comprar la casa en la que Góngora está alquilando. Y el primer mes en que Góngora no puede hacer frente al pago del alquiler,
Quevedo lo desahucia. Este debería ser, a mi entender, el desahucio más famoso de la historia. No solo lo desahucia, sino que el grupo literario de Quevedo sacan las cosas de Góngora a la calle y las desinfectan, las desgongorizan. Esto hace que Góngora deba volver a su ciudad natal, arruinado, enfermo, ya en los últimos años completamente olvidado de la sociedad. Por lo tanto, hasta ese nivel llega la inquina que se tienen entre ambos. Y vamos a ver cómo Quevedo hace una parodia, digamos, de la forma de escribir, se burla de la forma tan enrevesada y complicada de escribir de Góngora y simula, digamos, en un soneto cómo hablaría Góngora sobre el culo. ¿Vale? Ahora yo voy a leer el soneto y después, por supuesto, es oscuro, por supuesto, porque está imitando a Góngora y porque Quevedo es difícil también. Juega mucho con los dobles y triples sentidos, ahora lo veremos, con el ingenio. Así que lo leemos, lo leo y después hacemos un análisis para que veáis el significado. Este cíclope no siciliano del microcosmos sí, orbe postrero, esta antípoda faz cuyo hemisferio zona divide en término italiano, este círculo vivo en todo plano, este que siendo solamente cero le multiplica y parte por entero todo buen abaquista veneciano, el minóculo sí, mas ciego bulto, el resquicio barbado de melenas, esta cima de vicio y del insulto, este a quien hoy los pedos son sirenas, este es el culo, en Góngora y en culto, que un bujarrón le conociera apenas. Vamos a ver, no sé si os habéis fijado, pero aparece mucho la fonética, fonéticamente se nota mucho la repetición de ano y culo en el poema, porque los pone además en posición de rima en distintas palabras. Vamos a verlo por partes. Sabéis que los sonetos se suelen analizar por cuartetos y tercetos. Vamos a ver el primer cuarteto donde nos dice este cíclope no siciliano del microcosmos sí orbe postrero, esta antípoda faz cuyo hemisferio zona divide en término italiano. Se describe el culo como un cíclope, sabéis que esto hace referencia por supuesto al Polifemo de Góngora. Por cierto que el Polifemo hace referencia al Polifemo que aparece en la Odisea de Homero. Este cíclope es, sabéis, lo dijimos el otro día, es un gigante con un solo ojo, de ahí, de este solo ojo, hace referencia al poema. Nos dice, este cíclope no siciliano, no como el Polifemo, y a la vez ano, del microcosmo sí, orbe postrero. Microcosmos es un mundo pequeño y se asociaba, al hombre. Y además, este orbe postrero se consideraba en la astronomía de la época que había 5 orbes, 5 donde se situaban los planetas. Y el último orbe sería, en el plano de lo humano, sería el culo. El último mundo, el ano. Y además este antípoda del microcosmos sí, orbe postrero, esta antípoda faz, ¿vale? La faz, pues en las antípodas está el culo, cuyo hemisferio zona divide en término italiano. Divide claramente la raja del culo, pero además este término italiano no solo alude a la palabra término como final, sino también en la época se refería a influjo. Y italiano, además de rimar con ano, a los italianos se les consideraba amanerados, algo así como maricones. Entonces, este influjo italiano sería como, por una parte, la separación entre las dos nalgas y por otra parte, esta tendencia hacia introducir cosas en el ano. Sigamos. Le multiplica, este círculo vivo en todo plano porque el círculo es plano, al revés que la redonda, por lo tanto este trasero que sería plano, este que siendo solamente cero por la forma,
y a la vez porque se decía que la lírica de Góngora no tenía contenido, por lo tanto era cero. Le multiplica y parte por entero todo buen abaquista veneciano. El abaquista veneciano se refiere tanto a... Abaquista era como el término italiano, un italianismo de contador, por lo tanto el que cuenta las entradas y salidas de dinero, de lo que sea. Veneciano, además de rimar con nano, se asocia a los italianos a los homosexuales, por lo tanto el que se encarga de contar las entradas y salidas y además le parte por entero este cero. Así que la referencia sodomita está clara. Veis que continuamente hablar del culo en verdad es un tema recurrente en Quevedo. Quevedo es un autor muy escatológico, habla mucho de la muerte y también habla mucho del culo. De hecho tiene un libro maravilloso llamado Gracias y desgracias del ojo del culo, que os recomiendo, cuya lectura os recomiendo. Vamos al primer terceto. El minóculo sí, más ciego bulto. En este caso, minóculo podría ser un error tipográfico, pensemos que no. Es decir, podría referirse a monóculo, que es a lo que suena, en verdad. Y como el monóculo es solo una de las partes de unas gafas, digamos, también tendríamos la forma del ano. Pero por otro lado, mino significa empujar hacia adelante. Y por lo tanto, minóculo podría ser un neologismo que crea Quevedo. Dijimos que Quevedo crea palabras, bueno, un neologismo que se refiere justamente a esta sodomía, de empujar hacia adentro en el culo. El resquicio barbado, y más ciego bulto, porque a pesar de tener un ojo, el culo es ciego. El resquicio barbado de melenas, digamos que esto alude a los pendejos. Los pendejos son los pelos que hay en el culo, junto al ano. Lo digo por si alguna vez os insultan, os llaman pendejo, que sepáis a qué se están refiriendo. Está cima del vicio y del insulto, está claro, asocia el culo al vicio, sin más. Segundo terceto, en quien hoy los pedos son sirenas, es decir, por la forma de versificar de Góngora, lo que sería un pedo común parece ahora una sirena, el canto de la sirena. Este es el culo, en Góngora y en culto. Así es como Góngora pondría en culto un poema sobre el culo. Que un bujarrón le conociera apenas. Es decir, la materia estaría transmutada, estaría cambiado tanto lo que sería normal de hablar en el culo como lo hablaría Góngora, que ni siquiera un marica, perdón que hable en estos términos, pero que un bujarrón le conociera apenas. Es decir, lo podría reconocer. ¿Está bien? Vale, vamos a la siguiente. Bueno, vamos ahora a una nariz, porque es un poema tan famoso que os lo tengo que comentar. Y luego ya pasaremos a la poesía amorosa, que es bellísima, de Quevedo. Y bueno, porque además no todo puede ser crítica, todo puede ser poesía satírica. Así que vamos con una nariz y rápidamente y luego pasamos de tema. Hay varias versiones de este poema, vamos a utilizar una de ellas. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado, érase un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nasón más narizado, érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito, muchísima nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Bueno, esto se entiende mucho mejor, pero aún así vamos a desgranar el significado. Notemos que empieza siempre con la misma anáfora, esta repetición del érase, que nos da esa connotación de un cuento de nunca acabar. ¿De acuerdo? Fijémonos, el ataque es durísimo porque lo peor visto en esta época en España, como sabéis, es el ser judío, es una herejía. Cualquier cosa que sea parte de la doctrina apostólica, católica y romana es una herejía.
y la persigue la Santa Inquisición Española, que como sabéis usa masivamente de la tortura. Muy cristiano todo, ¿eh? Entonces, llamar a alguien judío es un insulto gravísimo. Sabéis que a lo que la gente aspira es a tener sangre de ser cristiano viejo, tener todos los descendientes cristianos, no tener mezcla de sangre judía. Sabéis que se expulsó a los judíos y los que se quedaron debían renunciar a su fe judía y convertirse en el cristianismo. Pero incluso ser uno mismo, por supuesto, pero tener algún ascendente judío converso también era deshonroso. Por lo tanto, hacer alusión a la nariz grande es un atributo propio de los judíos, una nariz grande y un poco aguileña. Por lo tanto, hacer alusión a esto es un insulto muy fuerte en la época. Y nos dice Quevedo: érase un hombre a una nariz pegado. Esto se entiende perfectamente, ¿no? La nariz era tan grande que parecía que fuera Góngora quien estaba pegado a la nariz y no al revés. Érase una nariz superlativa, es decir, en el grado máximo de lo que puede ser una nariz. Érase una nariz sayón y escriba. Sayón es el verdugo de Cristo, por lo tanto se hace referencia ya aquí a los semitas. Y escriba es el doctor en la ley judía, ¿vale? O sea que reitera en esa referencia. Érase un pez espada muy barbado. El pez espada, lógicamente, por la espada que sería como la nariz, pero además el barbado, en el pez las barbas son los cartílagos y aletas, pero en este caso barbado se refiere también a los pelos de la nariz. Érase un reloj de sol mal encarado, es decir, como si la vara del reloj de sol estuviera mal puesta. Érase una alquitara pensativa. La alquitara es un alambique y el alambique es un utensilio para destilar alcohol que tiene un tubo en el que gotea el alcohol. En este caso, un tubo largo, en este caso sería la nariz larga, por la que gotearía, en este caso no alcohol, claro, sino mocos. Érase un elefante boca arriba. Aquí lo que choca es la posición del elefante boca arriba, es una posición rara, por tanto una nariz también de posición rara y además el elefante con la trompa. Era Ovidio Nasón más narizado. Ovidio sabéis que es un poeta de la antigüedad clásica y un poeta que influencia mucho en la lírica petrarquista y en la lírica posterior, especialmente en la lírica amorosa, por el Ars Amandi, y también la tradición recibe mucha influencia de las metamorfosis. Pero bueno, aquí como el apellido real de Ovidio es Nasón, Ovidio Nasón, más narizado, se juega con este nombre. Érase un espolón de una galera, es decir, la parte delantera, la proa del barco. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Se vuelve a hacer referencia al pueblo judío. Las 12 tribus de semitas, si juntáramos todas las narices de todos los individuos de esas 12 tribus, haríamos una nariz como la de Góngora. Érase un naricísimo infinito, muchísima nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Anás es el judío que juzga a Cristo. Incluso en el más judío de los judíos, una nariz tan grande sería delito. Hasta aquí el poema de una nariz. Y vamos ahora con Amor constante más allá de la muerte. Recordad que habíamos dicho que la poesía amorosa de Quevedo bebe de las fuentes de la poesía cancioneril y que añade a ese código del amor cortés la idea del amor más allá de la muerte. Vamos con uno de los sonetos que yo creo es uno de los mejores sonetos de la literatura castellana. Ya sabéis que yo digo uno de los y son muchos, pero bueno. Veréis que ahora es mucho más sencillo de entender, ¿eh? Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me lleve el blanco día, y podrá desatar esta alma mía horas o afán ansioso lisonjera, mas no de otra parte, en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe me llama la agua fría, y perder el respeto a la ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado.
Bien, este cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, si veis es una antítesis. La postrera sombra lógicamente es la muerte, pero el blanco día también se refiere a la eternidad. Y podrá desatar este alma mía, ora, a su afán ansioso, lisonjera. Es decir, se podrá liberar el alma por fin de ese ansia, en una hora feliz, en una hora lisonjera, feliz por lo que voy a contar, podrá librarse de ese afán ansioso de intentar conseguir el amor de Lisis, de su amada. No podrá conseguir el amor porque ya estará muerto, sin embargo no dejará de amarla, de eso va el poema. Mas no de esa otra parte en la ribera, no en la otra parte de la ribera. La otra parte de la ribera es, o sea, cuando él haya cruzado el río Leteo y la laguna Estigia y haya llegado a los campos elíseos, no habrá dejado la memoria en esa otra parte, en la parte de los vivos, porque al cruzar, cuando Creonte te lleva hacia la otra parte, al cruzar el río Leteo, uno pierde la memoria. Y nos dice, nadar sabe me llama la agua fría. Otra antítesis, la llama, que es ardiente, y el agua fría, que es fuego y ardiente, y el agua fría. Es decir, mi amor podrá cruzar ese río y esa laguna, por lo tanto perderá el respeto a la ley severa, que prohíbe justamente eso. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido. Y aquí tenemos una doble interpretación. Puede ser o bien en la línea de Fernando de Rojas en La Celestina, en la que Calixto dice Melibea soy, a Melibea adoro y en Melibea creo y a Melibea amo, es decir, en la que se diviniza a la mujer, por lo tanto este dios podría ser la dama, o bien es el dios amor que ha hecho prisionero a Quevedo. Alma, quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado. Veamos aquí, porque esto es importante que tengáis el poema delante para poder verlo, porque el primer terceto y el segundo terceto tienen correlación, es decir, el primer verso del primer terceto termina en el primer verso del segundo terceto, el segundo verso del primer terceto termina en el segundo del segundo terceto, y así sucesivamente. Por lo tanto, este alma quien todo un dios prisión ha sido, su cuerpo dejará, no su cuidado. ¿De acuerdo? Venas que humor a tanto fuego han dado, y aquí tengo que hacer un parón porque esto se relaciona con la teoría de los humores antigua. Se consideraba que el cuerpo humano tenía 4 humores y que las enfermedades procedían del desequilibrio de uno de estos humores. Estos 4 humores eran la bilis negra, la bilis, la flema y la sangre. El desequilibrio con si uno tenía demasiada bilis negra, le podía llevar a la depresión. Un exceso de bilis a la rabia, un exceso de flema a la apatía y un exceso de sangre al amor. Venas que humor a tanto fuego han dado serán ceniza, mas tendrán sentido. Es decir, estas venas que han permitido llevar la pasión hasta el corazón, este fuego hasta el corazón, tendrán sentido por eso mismo. Y por último, médulas que han gloriosamente ardido, es decir, esa idea de estoy enamorada hasta los tuétanos, la médula es lo que está dentro del tuétano. Polvo serán, más polvo enamorado. Y por último, para acabar con Quevedo, leeré la definición del amor de Quevedo, que es una composición basada fundamentalmente en la antítesis y en el oxímoron. Son 2 figuras importantísimas en el barroco porque, sabéis, el barroco es una época de fuertes contrastes. Entonces estas son las figuras que más le sirven, junto a la paradoja, claro. La antítesis es la contraposición de 2 términos contrarios, pero que pueden convivir. Sin embargo, el oxímoron es la contraposición de 2 términos que además es imposible que vayan juntos. Mi padre siempre me contaba la anécdota de Unamuno que decía que un ejemplo de antítesis era el diario, el pensamiento navarro, lo cual denota el humor negro de Unamuno. Bien, vamos con la definición del amor.
Lo leo y luego casi ni hace falta comentarlo, pero bueno, hablaremos un poco sobre él. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado. Un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente. Un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada, que dura hasta el postrero paroxismo. Enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Fijaos, este es hielo abrasador. No puede ser, esto es un oxímoron. Es fuego helado, lo mismo. No puede ser el fuego helado. ¿De acuerdo? No solo es que son contrarios, es que no pueden coexistir. Es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, es algo proyectado en el futuro. Un mal presente. Aquí sí tenemos la antítesis. Es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, es decir, nos olvidamos de todo y a la vez nos preocupamos, nos tenemos que preocupar continuamente de ese amor, del ser amado y de si nos está correspondiendo o no, etc. Un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, esa melancolía del que está enamorado. Un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada, oxímoron de nuevo, que dura hasta el postrero paroxismo, es decir, hasta el último acceso más violento de la enfermedad. Postrero es el último. Enfermedad que crece si es curada, es decir, si conseguimos la cura, que es que el otro nos devuelva ese amor, todavía se agrava más la enfermedad. Este es el niño amor, este es su abismo. Bien, muy contenta de haber hecho este repaso a Quevedo también. Y nos vemos para hablar de Lope de Vega, el monstruo de la naturaleza, como decía Cervantes. Permitidme que haga una pequeña fe de ratas. Por un lado, había dicho que lo que caracteriza la poesía de Quevedo es la concesión expresiva, creo que dije, y es la condensación expresiva, es decir mucho en poco espacio. Y después había dicho que un ejemplo de antítesis es el nombre del diario El Pensamiento Alemán, según Unamuno, y es un ejemplo de oxímoron. Bien, hasta la próxima, ahora sí.